Tu madre firmó esto para asegurarse de que yo estuviera cuidado. Ya he puesto la casa en venta. Tienes exactamente 1 hora para empacar tu basura y largarte antes de que cambie las cerraduras. Britney se va a mudar a tu habitación. Eso es exactamente lo que mi padrastro me dijo minutos después de que enterráramos a mi madre. Ni siquiera fingió estar triste. Simplemente arrojó un documento sobre el escritorio, justo delante de mi cara. Lo miré. Una escritura de renuncia de propiedad. Estaba fechada 3 días antes de que mi mamá entrara en coma. La firma era un garabato tembloroso e irregular que no se parecía en nada a la suya. Era una falsificación. Una falsificación desesperada y torpe. Luego miré por la ventana y vi la camioneta negra con 2 hombres corpulentos vigilando la casa. Todo cobró sentido. Steven no solo era codicioso. Estaba aterrorizado. Los prestamistas habían venido a cobrar, y vender la casa de mi madre era su única forma de pagarles. No grité. No le rogué que me dejara quedarme. Simplemente recogí mi bolso y lo miré directamente a los ojos. Disfruta de la casa, Steven, le dije. Mientras puedas. Apuesto a que nunca has visto a un hombre vender su propia alma por un dinero rápido, solo para darse cuenta de que firmó el recibo con tinta invisible. Si alguna vez has lidiado con familiares que valoraban el dinero por encima de tu existencia, dime en los comentarios cuál fue el momento en que supiste que habían terminado contigo. 2 horas después, estaba sentada en un colchón desnudo en el suelo de un estudio que olía a café rancio y desesperación. Fue una caída abrupta desde los sillones de terciopelo y los acabados de caoba de la finca Rosewood, pero al menos el aire aquí estaba limpio. No olía a traición. Miré a mi alrededor las pocas cajas que había logrado arrastrar conmigo, mi ropa, mi portátil y los pocos recuerdos que había rescatado antes de que Steven cambiara las cerraduras. Durante los últimos 6 meses, mi vida había sido un torbellino de monitores de hospital y conversaciones en voz baja con oncólogos. Dormí en una silla de plástico junto a la cama de mi madre tantas noches que mi columna vertebral se sentía permanentemente curvada. Yo era la que medía las dosis de morfina. Yo era la que gestionaba las facturas de la propiedad, cuadrando las cuentas que Steven intentaba vaciar activamente. Cada vez que cuestionaba un retiro de $5,000 para un viaje de negocios, me miraba con esa sonrisa condescendiente y me decía que yo no entendía de altas finanzas. Lo entendía perfectamente. Entendía que mientras yo limpiaba la frente de mi madre moribunda, él se estaba fundiendo sus ahorros en el casino. Luego trajo a Britney a casa. La presentó como una enfermera privada contratada para ayudar con los cuidados paliativos. Pero noté cosas. Noté que pasaba más tiempo en el dormitorio principal que en la habitación de la enferma. Noté la forma en que miraba los jarrones antiguos y la platería, evaluándolos como un subastador. No estaba allí para tomar los signos vitales. Estaba audicionando para el papel de la viuda afligida antes de que el puesto estuviera siquiera vacante. La rabia que sentí sentada en el suelo de mi estudio no era solo por el desalojo. Era por la actuación que había presenciado esa misma mañana. Deberías haberlo visto en el funeral. Steven se paró junto a la tumba abierta, temblando y sollozando, agarrando un pañuelo mientras aceptaba las condolencias de los vecinos. Susurraban sobre qué esposo tan devoto y desconsolado era. Fue una actuación digna de un Oscar. Pero en el momento en que los invitados se dieron la vuelta para dirigirse a la recepción, la máscara cayó. Me agarró del brazo, su agarre lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón, y siseó en mi oído: deja de poner esa cara agria. Me estás avergonzando delante de los inversores. Estaba haciendo contactos en el funeral de su esposa. Pero ese no fue el punto de quiebre. El punto de quiebre ocurrió 10 minutos después. Miré al otro lado del cementerio y vi a Britney de pie bajo un paraguas negro, tratando de parecer solemne. Llevaba un sencillo vestido negro, pero alrededor de su cuello había un collar de 2 vueltas de perlas vintage del Mar del Sur con un broche de diamantes. Se me cortó la respiración. Esas eran las perlas de mi madre. Las que había usado el día de su boda, las que había sostenido en sus débiles manos hacía solo una semana, susurrando que quería que yo las tuviera cuando ella se fuera. Steven no solo había robado la casa o el dinero. Había saqueado el joyero antes de que el cuerpo se enfriara y había colgado el botín sobre su amante.
Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se trataba solo de codicia. Era un borrado. Quería borrarnos a mi madre y a mí de la existencia para poder comenzar su nueva vida con su joven novia y una cuenta bancaria de $5 millones. Pensó que había ganado. Pensó que despojarme de mi hogar y mi herencia me rompería. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, mirando la lluvia correr por la ventana de mi diminuto apartamento, dejé de llorar. Me sequé la cara y miré mi portátil, apoyado en una pila de libros. Steven pensaba que él era el amo de la casa porque tenía las llaves, pero olvidó que yo fui quien instaló el sistema de hogar inteligente. Me sequé la última lágrima de la mejilla y abrí mi portátil. La luz azul de la pantalla era lo único que cortaba la oscuridad de mi estudio. Aún no tenía un plan, pero tenía una corazonada. Steven era arrogante, pero también descuidado. Pensó que cambiar las cerraduras era suficiente para mantenerme fuera. Navegué hasta la página de inicio de sesión del sistema de seguridad principal de la finca Rosewood. Introduje la contraseña de administrador que había usado durante 5 años. Acceso denegado. Lo intenté de nuevo. Acceso denegado. La había cambiado. Por supuesto que lo había hecho. No era un genio de la tecnología, pero era lo suficientemente paranoico como para cerrar la puerta digital principal. Por un segundo, el pánico se apoderó de mi pecho. Si no podía entrar en el sistema, no podría probar nada. Pero entonces recordé el punto ciego. Steven no sabía del sistema secundario. 6 meses atrás, cuando empecé a sospechar que su enfermera privada estaba descuidando a mi madre, instalé una red independiente de cámaras ocultas. Eran de alta definición, con audio habilitado, y estaban escondidas dentro de las estanterías de la biblioteca y el dormitorio principal. Funcionaban en un servidor independiente que Steven ni siquiera sabía que existía. Escribí la contraseña, Eleanor 1960. El nombre y el cumpleaños de mi madre. La pantalla parpadeó en verde. Acceso concedido. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras me desplazaba por el archivo en la nube. No tuve que buscar mucho. Hice clic en el archivo con fecha de ayer, 11:43 de la noche antes del funeral. La transmisión de vídeo de la biblioteca llenó mi pantalla. Era nítida. Allí estaba Steven sirviéndose un vaso del whisky escocés vintage de mi madre, la botella que ella había estado guardando para el día de mi boda. Britney también estaba allí. Daba vueltas en la silla ejecutiva de cuero detrás del escritorio, riendo como una adolescente que acababa de asaltar un bar. Me puse los auriculares y subí el volumen. ¿Estás seguro de que esto funcionará, Steven?, preguntó Britney, recogiendo un papel del escritorio. La firma se ve temblorosa. Parece un garabato. Steven se bebió su trago de un solo golpe. No tiene que ser perfecta, cariño. Solo tiene que aguantar 48 horas. Se inclinó sobre el escritorio, su rostro pálido y sudoroso bajo las luces de la biblioteca. Los tipos del sindicato volvieron a llamar. Me dieron hasta el viernes. Si no tengo el dinero para entonces. No solo me van a romper las piernas. Me van a enterrar. Así que la vendemos. La vendemos rápido, dijo Steven, su voz bajando a un susurro desesperado. Encontramos un comprador en efectivo que no haga demasiadas preguntas. Nos deshacemos de la casa por lo que podamos conseguir, pagamos la deuda y desaparecemos a las Caimán antes de que nadie se dé cuenta de que el título de propiedad es fraudulento. Pulsé pausa. Mi mano temblaba, pero esta vez no era de dolor. Era de adrenalina. Ahí estaba, la prueba irrefutable. No era solo un esposo afligido cometiendo un error. Era un deudor desesperado admitiendo falsificación y conspiración para cometer fraude. Estaba planeando vender una propiedad de $5 millones que no le pertenecía para pagar deudas de juego ilegales. Me recliné contra la pared fría de mi apartamento. Tenía la evidencia. Podría llevar esta grabación a la policía ahora mismo. Podría presentar una orden judicial. Pero luego pensé en el sistema legal. Pensé en lo encantador que podía ser Steven cuando quería. Afirmaría que el vídeo fue sacado de contexto.
Contrataría a un abogado para argumentar que la firma temblorosa se debía simplemente a la debilidad de mi madre en sus últimos días. Sería una batalla civil que podría prolongarse durante años, agotando el valor de la propiedad mientras él vivía en mi casa gratis. No, una demanda civil no era suficiente. No quería demandarlo. Quería destruirlo, encerrarlo para siempre. Necesitaba que hiciera más que solo hablar de un crimen. Necesitaba que cometiera uno grande, uno federal. Él quería un comprador en efectivo que no hiciera preguntas. Bien. Le daría exactamente lo que quería. A la mañana siguiente, entré en el bufete de abogados de Walters y Asociados con una memoria USB en la mano y un plan en mente. El señor Walters había sido el abogado de mi madre durante 20 años. Era un abogado de la vieja escuela, escritorio de caoba, traje de 3 piezas y una creencia en la santidad de una firma. Cuando le mostré el vídeo de Steven admitiendo la falsificación, su rostro se puso de un tono de rojo que nunca antes había visto. Esto es. Se quitó las gafas, limpiándolas furiosamente. Esto es repugnante. Podemos ir a la policía inmediatamente, Audrey. Podemos conseguir una orden judicial de emergencia para detener la venta. Podemos hacer que lo saquen de la propiedad esta misma noche. No, dije. Una orden judicial solo lo detiene. No lo castiga. Alegará que estaba bajo coacción. Alegará que no sabía que la escritura era falsa. Encontrará una manera de escabullirse, y pasará los próximos 10 años viviendo en la casa de mi madre mientras luchamos en el Tribunal de Sucesiones. Me incliné hacia adelante. No quiero detener la venta, señor Walters. Quiero que la lleve a cabo. El señor Walters dejó de limpiar sus gafas. Me miró. Realmente me miró, y una sonrisa lenta y afilada apareció. Abrió su cajón y sacó un pesado archivo de color crema. Sabes, dijo, golpeando la carpeta, la ironía es que no necesitaba hacer nada de esto. Tu madre sabía que era terrible con el dinero, pero no quería que se quedara sin hogar. Este es su último testamento y voluntad real. Deslizó un documento sobre el escritorio. Leí la cláusula resaltada. Usufructo vitalicio. Le había dejado un usufructo vitalicio. Significa que tenía el derecho legal de vivir en la finca Rosewood sin pagar alquiler hasta el día de su muerte, explicó Walters. Habría tenido un techo sobre su cabeza para siempre. Pero hay una condición. Señaló un párrafo en negrita. Cláusula 4. Cualquier intento por parte del usufructuario de vender, hipotecar o transferir el título de la propiedad se considerará un repudio de este don, anulando inmediatamente el usufructo vitalicio y revirtiendo la posesión total al nudo propietario. El nudo propietario eres tú, dijo Walters. Si se hubiera quedado quieto, habría tenido un hogar. Pero al intentar venderlo, no solo está cometiendo fraude. Se está desalojando legalmente a sí mismo. Era perfecto. Era el último clavo en el ataúd de su codicia. Ayudémosle a cavar el hoyo, dije. Pasamos la siguiente hora preparando el escenario. No podíamos usar un comprador real, no iba a permitir que una familia inocente se viera envuelta en esto. Usamos una entidad instrumental que el señor Walters gestionaba para clientes de alto patrimonio y privacidad. Algo vago y corporativo, Triton Holdings LLC. Redactamos el correo electrónico. No ofrecimos los 5 millones completos, eso sería demasiado sospechoso. Los hombres desesperados se asustan cuando las cosas son demasiado fáciles. Asunto, oferta en efectivo propiedad Rosewood. Oferta de $4.8 millones. Todo en efectivo. Cierre en 48 horas. Condición, el comprador requiere un cierre inmediato para cumplir con el plazo de un intercambio fiscal 1031. El intercambio 1031 fue el detalle que lo vendió. Es una laguna fiscal inmobiliaria que requiere que los compradores reinviertan dinero dentro de un plazo estricto. Explicaba la prisa. Explicaba el efectivo. Hacía que la urgencia pareciera corporativa, no mágica. Enviamos el correo electrónico a la dirección que Steven había publicado en el sitio de venta directa que había montado apresuradamente. Luego, esperamos. Tardó 11 minutos.
Mi teléfono, aún vinculado al sistema de hogar inteligente, sonó con una alerta de audio de la biblioteca. Me puse los auriculares. Britney, mira esto, la voz de Steven temblaba. 4.8 millones en efectivo. Quieren cerrar en 2 días. Hazlo. Chilló Britney. ¿Acepta? No, dijo Steven, su voz cayendo en ese tono arrogante que tanto odiaba. Tienen prisa. Eso significa que están desesperados. Puedo conseguir más. Observé el hilo de correos en la pantalla del señor Walters. Steven respondió. No aceptó. Contraofertó por 2 millones. El señor Walters me miró. Está regateando. El hombre está cometiendo un delito grave y está regateando. Déjale ganar, dije. Dale 5 millones exactos. Hazle sentir como el hombre más inteligente de la sala. Enviamos la contraoferta. Oferta final, 5 millones de dólares. Tómelo o déjelo. 3 minutos después, llegó la respuesta. Aceptado. Envíen el contrato. Miré al señor Walters. La trampa no solo estaba puesta. Steven acababa de caer en ella y había cerrado la puerta tras de sí. Programe el cierre para el viernes, dije. Quiero un asiento en primera fila. El viernes por la mañana llegó con un cielo del color de una ciruela magullada. El cierre estaba programado para las 10 de la mañana en las oficinas de Sterling & Company, una firma boutique que el señor Walters usaba para transacciones corporativas de alto riesgo. Era el tipo de lugar diseñado para hacerte sentir rico solo por caminar sobre la alfombra, silencioso, lujoso y con olor a dinero viejo. Yo no estaba en la sala. Todavía no. Estaba sentada en un sedán negro aparcado al otro lado de la calle, viendo la transmisión en vivo desde una cámara de botón discretamente prendida en la solapa del abogado del comprador. A las 9:55 de la mañana, un taxi se detuvo. Steven salió. Llevaba un traje que reconocí, un Armani que había comprado para la fiesta del 50 cumpleaños de mi madre hacía 5 años. Ahora le quedaba apretado en la cintura, tenso por la hinchazón del whisky barato y el estrés, pero se lo abrochó con la arrogancia de un CEO cerrando una fusión. Britney lo seguía, pareciendo menos una enfermera y más una turista, desplazándose por su teléfono. Hice zoom en la transmisión. Estaba mirando bungalows sobre el agua en Bora Bora. Entraron en la sala de conferencias como si fueran los dueños del edificio. El señor Henderson, el abogado del comprador y un asociado del señor Walters llamado David, se puso de pie. Gracias por adaptarse a nuestro plazo. Mi cliente está ansioso por finalizar el intercambio 1031. Encantado de ayudar, dijo Steven, su voz resonando con falsa confianza. Se sentó, tamborileando los dedos sobre la mesa de cristal. Estaba sudando. Podía ver el brillo en su frente incluso a través de la granulada transmisión de vídeo. Miró la botella de agua sobre la mesa, pero no bebió. Vibraba de adrenalina. Tenemos la transferencia bancaria preparada, dijo David, deslizando una gruesa pila de documentos sobre la mesa. 5 millones de dólares pendientes de la verificación de la transferencia del título. ¿Tiene la escritura? Este era el momento de la verdad. Steven metió la mano en su maletín. Su mano tembló ligeramente, pero lo disimuló ajustándose la corbata. Sacó la escritura de renuncia de propiedad, la que tenía la firma falsa y temblorosa de mi madre. La puso sobre la mesa como una escalera real. Steven afirmó con calma que el título estaba limpio, diciendo que su difunta esposa se lo había transferido antes de morir. Cuando le preguntaron por su hija, Audrey, inventó una cruel mentira, llamándola una adicta inestable que había renunciado a sus derechos por dinero en efectivo. Escuchándolo destruir la reputación de ella solo para completar el fraude, Audrey esperó. El abogado del comprador deslizó el contrato de compraventa. Steven firmó sin dudarlo, aceptó una transferencia de 5 millones de dólares y sonrió, convencido de que había ganado. Fue entonces cuando las puertas se abrieron. Audrey entró con su abogado y 2 hombres que claramente no estaban allí para negociar. Steven se burló de ella, confiado en que el trato estaba hecho. Audrey lo corrigió con calma. Reveló el testamento real.
A Steven solo se le había concedido un usufructo vitalicio, el derecho a vivir en la casa, no a venderla. Al intentar vender la propiedad, había anulado ese derecho al instante. 5 minutos antes, tenía un hogar. En el momento en que firmó, se desalojó legalmente a sí mismo. Peor aún, el dinero que acababa de aceptar era ahora una prueba. Un detective identificó el crimen por lo que era, fraude electrónico federal. La transferencia fue congelada. Steven entró en pánico. Su amante intentó huir hasta que el detective reveló grabaciones de audio y joyas robadas de la propiedad que la implicaban como cómplice. Mientras esposaban a Steven, le rogó a Audrey, llamándose a sí mismo su padre. Ella lo silenció con una última verdad. Él no la había criado. Simplemente la había tolerado. Y ahora, como propietaria, lo estaba desalojando. Se llevaron a Steven a rastras. La casa fue recuperada. Las cerraduras fueron cambiadas. Más tarde, sola en la silenciosa finca, Audrey sostuvo las perlas de su madre y finalmente respiró. A veces, la venganza no es la destrucción. Es dejar que alguien firme su propio futuro mientras tú te quedas con las llaves.